Muy buenas a todos, tengan un cordial saludo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor añada bendición por medio de la lectura de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias damos, Padre, por ser un Dios grande, poderoso, magnífico como ningún otro, porque no lo hay. Gracias porque eres el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque eres santo, santo, santo. Gracias porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Gracias, Señor, te damos por poder venir delante de ti, por tener esta libertad de, siendo hechos tus hijos, de llamarte Padre y de venir con la confianza que de tu trono hallaremos misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la persona de Cristo, por su obra en el Calvario, por el perdón que ha comprado para todo aquel que en él cree. Gracias, Señor, porque este precioso Salvador no fue retenido por la muerte. No podía retenerle, sino que le levantaste con poder de entre los muertos, Señor. Gracias por esta eterna victoria que Él ha comprado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, nos instruyes, hablas a nuestra vida, nos corriges. Y queremos, Señor, que a través de ella hables a nuestro corazón hoy, que a través de ella cumplas tus propósitos en nosotros, que tu Espíritu la tome y la aplique a cada uno conforme a la necesidad de tu pueblo y para la gloria y honra del nombre tuyo. Nos encomendamos a ti, Señor, rogando de ti sabiduría y dirección. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es un pasaje muy conocido seguramente, quizá es de los pasajes más famosos que hay en la Escritura, y es uno al cual recurrimos muchas veces, ya sea en la predicación del Evangelio, pero también en el ejercicio de nuestra vida. Recurrimos muchas veces a Él esperando que sus verdades surtan efecto en nosotros. Podemos dar gracias al Señor por las magníficas palabras que han quedado plasmadas aquí en este texto, que nos revelan un poco más acerca de Cristo, que nos muestran un poco más de este precioso Salvador que tenemos, al tiempo que podemos tomarlas también con un poco más de seriedad, con un poco más de franqueza para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Quisiera que en esta ocasión pensáramos en algunas cosas que el texto nos dice para que con la ayuda del Señor sirvan a los propósitos suyos en nuestra vida. Es claro que la idea inicial del texto tiene que ver con la salvación, el llamado primeramente es a la salvación. El Señor está haciendo una invitación abierta a que todos aquellos trabajados y cargados vengan a Él y reciban de Él el descanso que solo Él puede dar. Sin embargo, en las palabras del Señor encontramos también implícitamente el llamado a la devoción y a la fidelidad del que a Él se acerca, del desarrollo que es necesario y aún natural de todo aquel que viene al Señor, el desarrollo que tendrá y que será manifiesto en su vida. Y ahí es donde yo quisiera detenerme un poco en esta noche. Cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor vino a nuestra vida, fuimos entendiendo que había una serie de asuntos consecuentes con esta verdad de haber sido salvos.
que tarde o temprano tendrían que evidenciarse en nuestra vida. Es decir, entendimos que había crecimiento de por medio, que había fruto que se haría manifiesto, si era o si es genuina la fe que hemos puesto en el Señor, eh, cambios que seguirían haciéndose visibles en nuestra vida por cuanto todo fue hecho nuevo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese proceso empezamos a perder de pronto, por decirlo de alguna manera, la noción de o descuidamos la maravillosa responsabilidad que tenemos en este camino en cuanto al crecimiento, al desarrollo, a la conformación nuestra a la imagen de Cristo. Nos llenamos de un deseo de servir, de llevar a cabo la obra del Señor, el cual no es malo, pero descuidamos un aspecto primordial de este llamado del Señor y que tiene que ver, como decía, con ser conformados a la imagen del Señor, con ser hechos cada vez más como Cristo, de tener la evidencia tangible de la semejanza suya en nosotros. Y en ese correr del tiempo mostramos más preocupación e interés por hacer la obra de Dios que por ser hechos semejantes a Cristo, de ser transformados a Cristo, como es la intención expresa de Dios en muchos lugares de la Escritura. Efesios capítulo 12, cuando nos dice que crezcamos a su estatura, o Romanos capítulo 8, cuando habla de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Como decía, es ahí donde quiero pensar un poco, y más que todo en cuanto a la parte que nos corresponde en este trabajo. De pronto, cuando pensamos en el servicio, en el ministerio, decimos, bueno, sí, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero con respecto a la vida cristiana pensamos que son asuntos que, bueno, pasarán en algún momento, en el tiempo, tendrán lugar en nuestra vida. Como que para aquellas cosas no se trabaja, para aquellas cosas simplemente esperamos que en algún momento de la vida suceda. Vamos a mirar el texto y explico mejor lo que a través de la Escritura quiero comunicar. El Señor dice en el versículo 29, quiero que miremos versículo 29, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En esa parte es donde me quiero detener. El Señor, como decíamos, hace un llamado a todos a que vengan a Él, pero no es como cuando de pronto estamos corriendo, estamos cansados, llegamos a un punto de venta de refrescos, nos tomamos uno y seguimos. Es decir, fuimos donde necesitábamos y seguimos con nuestra vida. No, la invitación del Señor tiene claramente una implicación de transformación, de cambio trascendental y total en la vida. Entonces, a los que invita a venir a Él, dice, bueno, vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí. La palabra allí es similar a la palabra discípulo y tiene que ver con aumentar en conocimiento, con crecer en conocimiento. Aprender por medio de la investigación, de la observación. Es decir, no es únicamente un asunto en el cual tenemos una noción de un hecho, sino con su consecuente aplicación, sino cómo este hecho termina produciendo un impacto en nuestra manera de vivir. Cómo estas cosas que estamos conociendo redundan en ser parte de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras obras, etcétera. No es únicamente llenarse de información, sino que se trata del efecto que esa información tiene en la vida del que lo recibe. A eso es lo que se refiere esta palabra aprender. Pero adicional a esto, en el vocabulario judío en aquella época, esta era una palabra muy común, era muy frecuente para ellos, esto de aprender de mí. Y tenía un impacto particular, como decían los oyentes de aquella época, porque era una expresión comúnmente utilizada, entre otras, para invitar a alguien a ser parte de su escuela, a permitirse ser enseñado por alguien de una manera formal. Es como si el Señor
dijera, tomad mi yugo y entrad en mi escuela. Sed instruidos por mí. Con lo cual el Señor está denotando un proceso continuo de aprendizaje, de observación, de asimilación y de conformación a la enseñanza impartida, tanto de la manera académica, por decirlo de alguna manera, es decir, tanto las cosas que se podrían decir a manera de una clase, como a través del ejemplo. Porque el Señor dice, aprended de mí, sed instruidos por mí. El Señor entonces se está presentando a sí mismo como modelo y fuente de todo aquello que debe ser tomado por nosotros, los que nos acercamos a Él, los que atendemos a su invitación para hallar descanso para nuestras almas. El Señor hace una invitación expresa y precisa para que no solo vengamos a Él, sino para que entremos en un diseño, en un modelo de vida que produce una transformación profunda y notoria en los que se acercan a Él. Es la idea que hemos querido presentar desde el comienzo, que luego de la salvación entramos en un proceso donde es necesario que seamos transformados por el Señor. De hecho, el versículo sigue diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor está agregando, por decirlo de alguna manera, un poco más de información acerca de esta escuela, del modelo y del centro del aprendizaje. Es decir, que soy. Aprended de mí, no toda la cantidad de conocimiento que tengo para darles, sino aprended de mí que soy. El Señor no está poniendo por delante la cantidad o el valor de las verdades mismas que podrían recibir de Él, sino el tipo de persona que Él es. Está poniendo por delante la virtud esencial de su carácter. Es claro que en el contexto histórico, el contraste del Señor, el paralelo que hace frente a los fariseos de la época. Cuán opuesto fue y es el carácter de nuestro Señor frente a los llamados sabios y entendidos de su época y de su nación. Estos fariseos, en el mejor de los casos, eran grandes hacedores, o por lo menos ellos mismos así se veían. Se preocupaban porque la letra grande y la letra pequeña de la ley se cumpliera, incluso aquella letra que ellos mismos habían añadido, pero que ni ellos eran capaces de cumplir, ni tenían la intención de cumplir. Estaban afanados por guardar sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos, su estilo de vida, que ellos mismos habían creado en su pensamiento. Estaban celosos por guardar sus costumbres religiosas, su modelo de vida religioso, que en consecuencia perdieron de vista lo importante. Perdieron de vista aquello que estas cosas que hacían, que muchas de ellas eran buenas y nobles, tenían la intención de manifestar o de producir en las personas. Muchas de estas cosas no eran malas en sí mismas, muchas de estas cosas habían sido mandadas por Dios, muchas de estas cosas Dios quería agradarse de su pueblo mientras la hacía, pero ellos habían dejado de lado lo que verdaderamente estas cosas estaban buscando, lo que Dios quería producir, o la motivación o la actitud de corazón que Dios esperaba de ellos cuando estas cosas eran realizadas. En Mateo 23, el Señor les dice a los escribas: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las primeras cosas no eran malas. Las primeras cosas que hacían no estaban mal en sí mismas, pero habían perdido de vista las más importantes.
habían perdido de vista el corazón de estas cosas que debían hacer. Y así como perdieron de vista lo esencial acerca de los deberes, acerca de su servicio, acerca de la vida formal religiosa delante del Señor, también perdieron de vista lo primordial respecto a sus propias vidas. Es decir, hacían muchas cosas en nombre de Dios y para Dios, pero ellos mismos no se habían permitido ser conformados o transformados por las palabras de Dios que ellos mismos conocían y enseñaban. No habían permitido que el efecto de estar tan cerca de este Dios, de estar en comunión con Dios, produjera en ellos el fruto que Dios quería. Se preocuparon de la forma externa y dejaron fuera su corazón en medio de todo esto. En el mismo Mateo 23, que de hecho es una colección de ayes, el Señor se lamenta acerca y sobre los fariseos, da palabras de juicio sobre ellos, condena su conducta. Y el Señor no solo habla de su conducta, sino que el Señor habla en lo que se han convertido a causa de esas actitudes y de esas conductas de vida. El Señor les llama allí en Mateo 23, a lo largo de todo el capítulo, les llama hipócritas, les llama insensatos, les llama ciegos, les llama víboras. El Señor está exponiendo ante ellos mismos la realidad de la perversidad que hay en su corazón, la realidad de la distancia que hay entre esta forma religiosa que tenían, lo que Dios quería que esto produjera en su vida y lo que realmente había en su mente y corazón. Pero retomemos, siguiendo en el versículo 29, el Señor dice, bueno, entrad en mi escuela porque soy, y da dos características que ya miraremos, porque antes de revisar estas dos características, quiero detenerme un poco más en esta presentación que el Señor hace aquí de sí mismo y en el valor de su persona para el creyente, para el que a Él se acerca. Cuando escuchamos que el Señor dice que soy, de la misma boca del Señor, presentándose a aprender de mí, que soy, no que hago, aunque seguramente hacía muchas cosas. No, miren y aprendan a hacer estas cosas que yo también hago, sino miren y aprendan de cómo soy. La implicación es para que ustedes también lo sean. La conclusión lógica es para que ustedes sean de la misma manera y en consecuencia también se comporten de la misma manera. Pero para que esto que Él es, seamos nosotros también. Cuando vemos esto así, entonces es inevitable preguntarnos, ¿quién es Él? ¿Quién es este que se presenta para que aprendamos de Él? De hecho, Saulo lo dijo, ¿quién eres, Señor? Después de que el Señor se presenta a él en aquella luz en el camino cuando iba persiguiendo a los creyentes. Fue lo que dijeron los discípulos cuando, después de ver cómo una tempestad tremenda fue calmada al sonido de la voz del Maestro, dijeron, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Como el ciego de nacimiento, que por fin recibe la vista, que empieza a ser confrontado con la singularidad de este Cristo y cuando es invitado a creer en Él, Él responde, ¿quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Como la ciudad de Jerusalén, cuando ante el tumulto que se produjo porque venía alguien montado sobre un pollino y la gente declaraba alabanzas delante de él, los dirigentes y el común de la ciudad dijo, ¿quién es este? Jesús de Nazaret. Como aquellos sentados a la mesa de Simón, cuando esta mujer entra y con llanto lava los pies del Señor, con su cabello los enjuga y derrama un perfume costosísimo
sobre él. Después de escuchar las palabras del Señor hacia esta mujer, estos que están en la mesa se preguntan: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Esta es la pregunta más importante que con sinceridad el hombre debe hacerse. Es el cuestionamiento que hará una diferencia trascendental en la vida del ser humano y del creyente. Como dijimos antes, la invitación del Señor es a una comunión con Él. El primer llamado es a la salvación. Pero los creyentes también, en el caminar con el Señor, necesitamos tener presente quién es este Cristo ante el cual nos acercamos, delante del cual vivimos, para el cual vivimos, al cual buscamos glorificar y honrar. Es una pregunta que hace la diferencia en el ser humano. Ahora, la resonante respuesta se encuentra por toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las glorias que residen en esta persona singular son y serán el objeto de la eterna adoración de los que creen en Él, de sus hijos, de los redimidos. Entonces, al pensar en quién es Él, tenemos un sinnúmero de virtudes, de gloria, de dimensiones del carácter de Cristo en el cual podemos pensar, en el cual podemos regocijarnos y a través de las cuales el mismo Señor pretende, quiere, desea, ha diseñado que nuestra vida sea transformada hacia la semejanza suya y para la gloria suya. Por mencionar algunas de la misma boca del Señor que aparecen registradas en el libro de Juan, Él es el pan de vida, la luz del mundo. Él dijo: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Si miramos con detenimiento entonces la Escritura, ¿cuándo podríamos decir nosotros que hemos aprendido todo acerca de quién es Él? ¿Cuándo llegaría el momento en esta escuela, usando la implicación de la expresión que usa el Señor? ¿Cuándo llegaría el momento de nuestra graduación en esta escuela? Porque ya por fin lo sabemos todo. Y repito, no es únicamente acerca de saberlo. Si tenemos en cuenta la parte primordial de todo este conocimiento, y es la manera en que nuestra vida es transformada por medio de Él, entonces, ¿cuándo será el momento de nuestra graduación? Como para decir: hasta aquí es suficiente, como para decir: bueno, tengo lo que necesito, puedo seguir adelante, ya me capacité, entonces ya puedo seguir sin necesidad de estar aquí presente, aprendiendo de Él, mirándole a Él. Juan en su Evangelio relató: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay una abundancia inexpresable en la persona de Cristo y en su carácter, de la cual todos podemos tomar. Pero también dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, y dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Delante de los ojos de los hombres pareció uno más, un profeta, un buen maestro, pero dice Pablo que en él residen inescrutables riquezas. Entonces, cuando el Señor se presenta: aprended de mí, que soy, ¿cuánta atención debería poner nuestro corazón? ¿Cuánto anhelo, cuánta disposición, cuánto esmero debería haber en nosotros para poder contemplar un poco más cada momento, cada día, de tan grandes y profundas riquezas
que hay en el carácter suyo. De hecho, continuamos un poco en el versículo, contemplando estas riquezas suyas, porque ahora el Señor describe que soy manso y humilde de corazón. Miremos brevemente, un poco por encima, estos dos atributos que el Señor describe de sí, estas partes o parte de su carácter. La mansedumbre, en una definición acorde a lo que encontramos en la Escritura, podría entenderse como aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, por la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Es una cualidad espiritual de paciencia, de sumisión. Bueno, el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 22 y 23, quiero pensar el 23, pero el 22 dice: el cual no hizo pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Pero luego dice: y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Quien cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga con justicia. El perfecto, el santo, el que será el juez de toda la tierra, ante quien todos los hombres darán cuenta de haber rechazado la salvación que en él se ofrecía, siendo enjuiciado injustamente, sufriendo lo que no era suyo, no respondía, no amenazaba, sino que oraba por los transgresores. En otro relato, momentos antes de su muerte, en el huerto, dice a Pedro, después de que Pedro le ha quitado la oreja a uno de los siervos de la guardia que venía contra él para apresarle y llevarle a la crucifixión, dice: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. O piensas, miren estas palabras, o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. ¿Pensarías que no puedo hacer eso? Pero, dice el Señor, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder? Tremendas palabras. El eterno Hijo de Dios, que tenía y tiene a su disposición todos los recursos del universo, porque son suyos, porque le pertenecen, y que podía usarlos o rogar a su Padre que los usase para librarle. Ese que solo con la fuerza de su expresión, cuando vinieron a apresarle y preguntaron por Jesús, él dijo: yo soy, y todos tropezaron y cayeron, se fueron de espaldas. Este responde: ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Cuán manso es este que cuando le decían: profetiza, ¿quién te golpeó?, y se burlaban de él y le cubrían el rostro y le abofeteaban y le golpeaban e insistían en que mostrase la supuesta grandeza que había en él. ¿Acaso no lo sabía él? ¿Acaso no sabía él quién lo había golpeado? Cuando le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿acaso no es el Hijo bendito de Dios en el cual él tiene complacencia? Decían: en Dios confía, bueno, que le libre ahora si es que de verdad le quiere. ¿Acaso no es el objeto del amor del Padre? Como decía ahorita, no es en quien está toda su complacencia.
Sin embargo, el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Cuánta mansedumbre! Que teniendo oportunidad, poder y aún derecho para obrar en contra de y prevalecer, estuvo enteramente sujeto a la voluntad del Padre. Se permitió sufrir el agravio, la injuria, el escarnio. La humildad, entonces, se entiende, la otra característica: manso y humilde de corazón. La humildad se entiende como una actitud que reconoce el lugar propio a la luz de la persona de Dios, que reconoce su dependencia de Dios, que no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es una virtud, una característica que es opuesta a la presunción o al orgullo. Y aunque está muy ligada a la idea de la mansedumbre, las Escrituras nos revelan un poco más acerca de esto en Él, porque recordamos: aprended de mí que soy. Cuando encontramos relato en el Evangelio de Lucas, cuando dice que María dio a luz a su primogénito, a Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en un establo, y añade: porque no había lugar para ellos en el mesón. Claro, la ciudad estaba abarrotada de gente, habían venido al censo, no era una situación común, los hoteles no daban abasto, pero ¿no es increíble pensar que aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y por su voluntad subsisten, aquel que sin el cual nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, aquel de quien y por quien y para quien se crearon todas las cosas, no encontró un lugar digno en su creación donde nacer, sino en un establo? El perfecto y sin pecado viene luego donde Juan el Bautista, quien le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este que podía reclamar su gloria en cada asunto, en cada milagro, en cada palabra que decía por causa del poder y la autoridad que en él reside. Cuando hacía milagros decía: no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate al sacerdote. Cumple lo que es conforme a la ley. Anda, cuéntale a los tuyos lo que el Señor hizo contigo. Este que cuando supo que habían unos que querían venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Relata también Juan que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la mesa donde estaba comiendo con sus discípulos, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El Rey de Reyes, el Señor de señores, que había recibido de su Padre en su mano todas las cosas, estaba ahora lavando los pies de sus discípulos. Pablo nos dice en un texto mucho más familiar para muchos: aunque existía en forma de Dios,
no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en esta forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hay alguna duda de su mansedumbre y de su humildad? Tiempo nos faltaría para detenernos a detallar en cada aspecto que estos textos hablan acerca de estas virtudes del Señor y cuánto aún nos falta por comprender sus virtudes. Teniendo entonces presente estas palabras del Señor, estar en esta escuela donde aprendemos de Él, es claro que somos llamados a la devoción y a la fidelidad a su nombre, a su gloria, que debemos mirar con más seriedad y compromiso la realidad de nuestra transformación a su semejanza, que debemos establecer esto como una prioridad en nuestra vida, no como un asunto colateral de la vida cristiana, como decía antes. Bueno, eso pasará con el tiempo, sino que debemos ser resueltos y comprometidos con que esto tenga lugar en nuestra vida. Descansamos en el poder suyo, confiamos en la obra que por su Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero nosotros mostramos obediencia y sujeción al despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, al hacer morir lo terrenal en nosotros, al crucificar al viejo hombre con sus pasiones y deseos, de modo que no sirvamos más al pecado, para que seamos conformados a su imagen. ¿Con cuánta facilidad podemos caer en una actitud semejante a la de los fariseos? Contentos de las costumbres que tenemos, confiando incluso en las costumbres que tenemos, en nuestras tradiciones, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, que pueden ser de valor y son de valor delante del Señor cuando se hacen con un corazón correcto. Pero el peligro está en hacer estas cosas confiando más en ellas mismas que en la transformación que debe estar teniendo lugar en nuestra vida cada día para ser semejantes a Cristo, a la vida que Cristo mismo diseñó para aquellos que le siguen. ¿Cuán peligroso ha de ser para nuestras vidas perder de vista al Salvador, así como sucedió con los fariseos? Que en medio de la sociedad en la que vivían, en medio de la cultura religiosa en la que estaban, el Mesías prometido hizo presencia en medio de ellos y le crucificaron. ¿Cuánto debemos nosotros estar atentos a lo que Él es, a aprender de ello y de permitir que estas verdades de su persona y de su carácter transformen el nuestro a la semejanza suya? Aprendemos de Él que es manso y humilde de corazón, de modo que hallemos descanso para nuestras almas. El mismo apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice la parte que quiero resaltar: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestra responsabilidad entonces mantener una disposición de corazón y un compromiso serio con la transformación de nuestro carácter. Entonces nuestras obras llevarán al Señor gloria y honra y traerán bendición a nuestra vida. Entonces lo que el Señor se sirva de hacer por medio de instrumentos limpios, útiles, dispuestos al Señor, honrará y glorificará el nombre del Señor. Qué bueno, y nos animo, nos aliento a que sigamos teniendo un corazón deseoso, fervoroso de ser útiles al Señor, de servir al Señor, de ir adelante en el servicio al Señor. Pero no debemos descuidar, no debemos dejar de lado, necesitamos tratar con la misma importancia esta necesidad de que nuestra vida sea conformada
al carácter de nuestro divino Salvador. Y para eso necesitamos verle, necesitamos contemplarle, necesitamos conocer quién es Él, quién es este precioso Salvador. Ahora, ¿cómo esperar que tal conocimiento pase desapercibido o sea inoperante en la vida de uno que está en su escuela, de uno que ahora aprende de Él? No puede ser, ¿cierto? Estas realidades, estas realidades necesariamente tienen que cambiar nuestro corazón. Y van a cambiar nuestro corazón si con devoción ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Que el Señor nos ayude a tener nuestros ojos fijos y anhelantes, hambrientos de contemplar a este maravilloso Salvador. Vamos a orar una vez más para terminar. Señor y Dios, gracias damos por la persona de Cristo Jesús. Gracias damos, Señor, por este manso como ninguno, humilde como ninguno. Padre, cuánto habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras conciencias, la profundidad del carácter de nuestro Salvador. Padre, te ruego que cada uno de nosotros pueda ser humilde y sencillo para permanecer en su escuela, atento, para ser instruido por Él, para recibir de Él la instrucción, tanto en su doctrina, en su enseñanza, como en el ejemplo que nos ha dejado. De modo que nuestras vidas puedan conformarse a su misma imagen, así como es tu deseo. Padre, gracias porque habiendo comenzado la obra en nosotros, continúas perfeccionándola. Gracias, Señor, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu tuyo, por lo que tú haces en nosotros cuando encuentras corazones dispuestos. Rogamos, Señor, que podamos cada día vivir con la firme intención, con la entera disposición de que Cristo sea formado en nosotros. De que, como el apóstol Pablo decía, ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros. Que lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en el poder de tu Santo Espíritu, en la vida suya. Gracias damos, Señor, por tu oído atento. Gracias damos, Señor, una vez más por esta tu palabra, rogando que tu Espíritu la aplique al corazón según la necesidad, para la honra y la gloria de aquel que solo la merece, nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos a ti y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.